El Mundial de Corea y Japón 2002 fue el escenario donde el fútbol volvió a tener dueño. Hoy repasamos paso a paso el camino de la canariña en aquel mágico torneo. El debut siempre es clave en un mundial. Brasil iniciaba su camino en el grupo C, enfrentándose a una dura selección de Turquía, un rival que pocos tenían en cuenta, pero que terminaría sorprendiendo a todos en el torneo. Desde el inicio Turquía no se achicó y plantó cara a Brasil. La sorpresa llegó justo antes del descanso y en el minuto 45 Hasan Şaş definió con calidad ante Marcos. Gol de Turquía y Brasil se iba al descanso perdiendo 1-0. La presión era total, Brasil debía reaccionar y lo hizo rápido. En el minuto 50 Ronaldo Nazario remató con precisión para poner el 1-1 en el marcador. El partido seguía tenso y en el minuto 87, cuando el empate parecía sellado, llegó la jugada polémica. Luisao cayó en el área tras un contacto mínimo con Alpay Oxalá. El árbitro pitó penalti y Rivaldo ejecutó con potencia y puso el 2-1 para Brasil. La canariña sufría pero arrancaba con victoria y Brasil daba el primer paso hacia lo que sería un mundial inolvidable. Tras un debut sufrido y polémico frente a Turquía, Brasil debía confirmar sus credenciales de candidato. El segundo rival en el grupo C era China, que disputaba por primera vez un mundial en su historia. Desde el pitazo inicial Brasil salió a dominar y en el minuto 15 Roberto Carlos con su cañón zurdo reventó la red y puso el 1-0 para Brasil. En el 32 Rivaldo cayéndose puso el 2-0. El vendaval continuaba y en el minuto 45 Ronaldinho de penalti anotaba el tercero y en el 55 Ronaldo a placer sentenciaba la eliminatoria. Brasil brillaba, el juego bonito había aparecido y el mundo empezaba a temblar. Tras dos victorias Brasil ya estaba clasificado a octavos, pero faltaba un último examen en fase de grupos. Costa Rica, necesitada de puntos, se presentaba como un rival incómodo y con mucho corazón. El partido comenzó con Brasil a toda velocidad. Apenas al minuto 10 Ronaldo abrió el marcador. 3 minutos más tarde, en el 13, Ronaldo Nazario hizo su doblete con un poco de fortuna. Antes del descanso, Edmilson con una increíble tijereta ponía el tercero. Y en el 39, Wanchope recortaba distancias para los ticos. Al inicio de la segunda parte, Gómez de cabeza anotaba el segundo para los costarricenses. Sin embargo, la calidad brasileña era demasiada. En el 62, Rivaldo de primeras colocaba el cuarto de la noche. La fiesta cerró en el minuto 64 con otro tanto de Junior, 5-2 y partido liquidado. Un festival de goles y jugadas de fantasía. Brasil terminaba la fase de grupos con 9 puntos de 9 posibles y 11 goles a favor. La fase de grupos quedó atrás, ahora empezaba lo verdaderamente importante. Brasil llegaba con puntaje perfecto, pero enfrente estaba Bélgica, un rival duro, disciplinado y con jugadores experimentados. Desde el inicio Bélgica dejó claro que no iba a ser un rival sencillo. Pusieron a prueba la paciencia de Brasil. La canariña lo intentaba pero sin causar mucho peligro. Ronaldo chutaba con rosca dentro del área pero la pelota se marchaba afuera. En la segunda mitad la calidad individual brasileña empezó a marcar diferencias. Al minuto 67 Rivaldo sacó un zurdazo de volea, golazo y Brasil se adelantaba en el marcador. 20 minutos después llegó la sentencia. Ronaldo Nazario definió con su zurda y con un poco de fortuna ponía el 2-0 para Brasil. Fue un partido más difícil de lo que indica el marcador. Bélgica hizo sufrir a Brasil, pero la canariña supo sacar adelante el encuentro. Tras superar a Bélgica en octavos, Brasil ahora tenía enfrente a un rival histórico, Inglaterra, con Beckham como capitán. Los ingleses soñaban con eliminar a la poderosa canariña.
El encuentro comenzó con mucha intensidad y en el minuto 23 Lucio cometió un error garrafal en la salida y Michael Owen definió con clase para el 1-0 de Inglaterra. Brasil estaba contra las cuerdas, sin embargo justo antes del descanso Ronaldinho tomó la pelota y asistió a Rivaldo, quien definió con frialdad para poner el 1-1 en el marcador. La segunda mitad sería recordada para siempre. Apenas comenzado el segundo tiempo, en el minuto 50, Brasil ganó una falta a más de 35 metros del arco. Ronaldinho se colocó frente al balón, parecía un centro, pero sorprendió a todos. Le pegó con efecto y la pelota se coló en el ángulo. Golazo histórico, 2-1 para Brasil. 7 minutos después Ronaldinho fue expulsado por una entrada fuerte sobre Danny Mills, dejando a Brasil con 10 jugadores. Los últimos 30 minutos fueron de sufrimiento, pero finalmente Brasil eliminaba a Inglaterra y avanzaba a semifinales. Tras un duelo épico contra Inglaterra en cuartos, la selección brasileña estaba a solo un paso de la gran final. Su rival en semifinales era Turquía, una de las sorpresas del torneo que ya había sorprendido a muchos con su disciplina y garra. El encuentro comenzó con mucha tensión. Cafú intentaba sorprender sin mucho éxito por la banda derecha. Roberto Carlos con la derecha rozaba la red. Rivaldo erraba desde fuera del área y Ronaldo no aprovechaba el rebote. Y finalmente en el 49, Ronaldo Nazario de forma inesperada sacó un disparo de puntera al más puro estilo futsal y colocaba el 1-0 para Brasil. Tras el gol, Turquía adelantó líneas y buscó el empate. Los últimos minutos fueron de sufrimiento para Brasil, con Turquía lanzada al ataque. Finalmente el marcador no se movió más y Brasil se clasificaba a la gran final del Mundial. Tras superar a Turquía en semifinales, Brasil estaba de vuelta en una final de Copa del Mundo, enfrente a una Alemania sólida que había llegado con un Oliver Kahn imbatible y la esperanza de Klose en ataque. El inicio del partido fue muy táctico. Brasil apostaba por su tridente mágico. Ronaldo Nazario tuvo una ocasión clara frente a frente ante Oliver Kahn. Nazario nuevamente desaprovechaba una ocasión clamorosa para Brasil. La canariña estaba siendo una pisonadora y Oliver Kahn estaba sufriendo demasiado, pero el alemán imponía respeto cada vez que un brasileño se acercaba y pudo conseguir irse al descanso con la portería a 0. En la segunda parte, Alemania intentó reaccionar. Neville de falta le daba al palo. Brasil rápidamente cogió el control y sometió a Kahn de nuevo, hasta que en el minuto 67 Nazario aprovechó un rebote que quedó muerto en el área y anotó el primero para Brasil. Alemania intentó despertar, pero sin mucha claridad. Brasil aprovechaba los espacios y seguía creando peligro. Y en el minuto 79 otra vez Ronaldo, con una definición impecable de derecha, colocó el 2-0 en el electrónico. Alemania desesperada intentaba recortar distancias, pero finalmente el árbitro pitó el final y Brasil se convirtió en campeona del mundo por quinta vez en su historia, consolidándose como la selección más laureada del planeta.